Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 26 de enero, 8 del mes de Shvat en el calendario hebreo. Shavua Tov, una excelente semana para todos, una semana que comienza con esperanza por la operación de búsqueda del último rehén israelí en la Franja de Gaza, Ran Gvili, que se está llevando a cabo incluso en este mismo momento, y al mismo tiempo con frustración por el anuncio del gobierno israelí de que el paso de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto se abrirá aunque no encuentren el cuerpo de Ran. Y a la espera de la decisión de Trump, seguimos todavía esperando. ¿Atacará Irán? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Con qué objetivo? Y lo más importante, ¿qué hará Israel y qué consecuencias tendrá todo esto para nosotros? Pero antes de entrar en tema, quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Sé que muchos de ustedes ya se pusieron en contacto con él. Con estos datos que vemos en pantalla, pueden llamarlo desde cualquier lugar del mundo. Comencemos ahora nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Todos los diarios destacan hoy en tapa el operativo de búsqueda del cuerpo de Ran Gvili, allí en el norte de la Franja de Gaza. Y allí vemos tres de los más importantes. A la derecha, en la tapa de Yediot Aharonot, vemos la imagen de Ran y el titular Devolver a Ran Gvili. En el centro, el diario Israel Hayom titula hasta que encuentren a Ran, y muestra imágenes del operativo que no solo se hace por él, sino también lleva un nombre elegido en su honor, Lev Amitz, corazón valiente. También Ma'ariv a la izquierda muestra la búsqueda y titula Dan vuelta cada piedra, por supuesto, los soldados israelíes. Anoche se dio a conocer que Israel, como decíamos, lleva a cabo esta operación que comenzó durante el fin de semana y es un operativo de búsqueda en un cementerio musulmán ubicado en la zona entre Sayaya y Darech Tufaj, un lugar donde hasta ahora Israel y Hamás no habían buscado. La mayor parte del área donde los soldados israelíes realizan el operativo se encuentra dentro de la zona bajo dominio de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, pero una parte está al otro lado de la línea amarilla, en la zona bajo dominio de Hamás. Según informó anoche Canal 13, por este motivo, Israel debió recibir la aprobación, luz verde de Estados Unidos para realizar la búsqueda, y la tuvo porque en la Casa Blanca están muy interesados en iniciar ya la segunda fase del plan de Trump que, como sabemos, se viene retrasando. Contrariamente a lo que dijo Hamás en las últimas horas, la información de inteligencia que llevó a este operativo no vino de la organización terrorista, sino de Israel, incluso mediante operaciones secretas previas e interrogatorios a terroristas que fueron atrapados. Los estadounidenses avisaron a los mediadores y estos a Hamás para evitar que después de que comenzara la búsqueda se produjeran problemas, roces e incluso choques sobre el terreno. Esa información de inteligencia lograda por Israel llevó a la conclusión de que Ran Gvili fue identificado erróneamente por la Yihad Islámica como uno de sus terroristas que habían muerto y, al parecer, fue sepultado en una fosa común con terroristas de la Yihad al principio de la guerra. De todas maneras, hay que recordarnos que no hay certeza. Sí hay esperanzas, sí hay indicios, pero no hay certeza, al menos por ahora.
Este fin de semana, el comandante en jefe de Tzal, allí lo vemos, Eyal Zamir, detuvo su automóvil, se bajó y se acercó a hablar con los padres de Ran Gvili, que también están en la imagen, para decirles que hay optimismo, que ahora él es optimista respecto de las posibilidades de encontrarlo. Evidentemente, él tenía esta información que todavía no se había hecho pública. Hablamos de una operación muy compleja y no solamente por esto que decía recién, que parte de la operación se realiza del lado bajo dominio de Hamás, sino que hay que abrir cientos de tumbas y revisar uno a uno los cuerpos, y los soldados están acompañados por representantes del rabinato militar, médicos y odontólogos forenses, y cada uno de los odontólogos y odontólogas forenses lleva con ellos un equipo portátil de rayos X, y eso es lo que están haciendo precisamente en este momento. Poco antes de la medianoche, la oficina del primer ministro Netanyahu anunció que Israel va a reabrir el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto para el paso de personas y no de camiones con mercancía, una vez que finalice esta operación de búsqueda de Ran Gvili. O sea, una vez que finalice la operación, y el mensaje es muy cuidadoso con las palabras, no decía una vez que se encuentre, sino una vez que se dé por terminada la operación. Como dijimos, puede tardar horas o días, pero fuentes estadounidenses citadas por varios medios hoy en Israel dijeron que la reapertura de la frontera podría concretarse a finales de esta semana. Eso es lo que ellos quieren hacer. El comunicado de la oficina de Netanyahu recordaba también que, según lo estipulado en el plan de paz de Trump y aceptado por Israel, la apertura del único cruce entre Egipto y Gaza estaba condicionada al regreso de todos los rehenes con vida, algo que, como sabemos y afortunadamente sucedió, y a que Hamás hiciera el máximo esfuerzo para localizar y devolver a todos los rehenes sin vida, y Hamás dice que ya lo hizo. Recordemos que en septiembre de 2024, en muchas oportunidades, pero especialmente en septiembre de 2024, en una conferencia de prensa, el primer ministro Netanyahu explicó ampliamente la importancia de que Israel retenga el control y mantenga presencia en el eje Filadelfia y el paso de Rafah como algo fundamental, crítico para la seguridad del país, y llamó al paso fronterizo de Rafah el tubo de oxígeno de Hamás. Y no podemos retirarnos, dijo, no podemos renunciar al control de ese cruce de frontera. En Canal 12 decían ayer que, según expertos en la materia, eso es lo que permitió a Hamás construir su reino, su Hamastán. No el paso Filadelfia, ni los túneles debajo de Filadelfia, no el eje, Filadelfia, ni los túneles debajo de esa zona, sino el paso de Rafah. Eso permitió que la Franja de Gaza se convirtiera en la terrible entidad yihadista que hoy conocemos. Cuando todavía no se encontró a Ran Gvili, Hamás no se desarmó ni dejó el gobierno de la Franja. Anoche, mientras se daba a conocer públicamente que se está realizando esta operación para encontrar el cuerpo de Ran Gvili, se llevó a cabo una reunión del Gabinete de Seguridad que el primer ministro convocó para tomar la siguiente decisión: si Israel aceptará o no la apertura del paso de Rafah, pero, según informaron casi todos los medios en Israel, en realidad la decisión ya estaba tomada y los ministros no lo supieron hasta último momento. Una fuente citada por Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, dijo que los estadounidenses llegaron a un acuerdo con el primer ministro Netanyahu para reabrir el paso de Rafah hace más de una semana,
y esto coincide con el anuncio que hizo en el foro de Davos el titular del gobierno tecnocrático de Gaza, Ali Shahad, que dijo que el paso se iba a abrir en ambos sentidos, y también habló sobre esto y dijo lo mismo Nikolai Mladenov, que está al frente del comité ejecutivo del gobierno de Gaza. Ayer los ministros del Gabinete de Seguridad se quejaron ante varios periodistas por esta situación que, según dijeron, no es la primera vez que sucede, pero se quejaron off the record. Después, en la reunión, sí expresaron su opinión y filtraron esas expresiones a los medios de comunicación, que la apertura del paso de Rafah es un tremendo error, que no podremos volver a enviar a nuestros soldados a combatir allí después de esto y mucho más. En Galei Tzahal decían que más bien sonaba como una reunión no de gabinete, sino de la oposición, con todo tipo de reclamos y acusaciones contra el propio gobierno. Muchos analistas dicen, incluso basándose en las declaraciones del propio primer ministro Netanyahu, que con la apertura del paso de Rafah, Israel pierde una carta muy importante, un elemento de presión fundamental para lograr, por ejemplo, que Hamás se desarme, entre otros temas pendientes en la Franja de Gaza. De acuerdo con Canal 12, este fin de semana, los enviados de Trump, Steve Witkoff y su yerno y enviado también Jared Kushner, estuvieron en Israel, como sabemos, entre otras cosas, para presionar a Netanyahu sobre este tema, para que no se desviara de lo que ya se había acordado y sobre todo para ayudarlo frente a su propio gabinete de seguridad y la oposición que le están manifestando y también las fuerzas de seguridad que se oponen a la reapertura del paso de Rafah que Netanyahu ya aceptó. Lo más complicado, dicen algunos analistas, es la convergencia de los frentes, la coincidencia, porque en este momento, cuando Medio Oriente está abarrotado de fuerzas militares estadounidenses y estamos todos esperando que en cualquier momento se produzca el ataque de Estados Unidos a Irán y sobre todo esperando la reacción iraní, es muy difícil, diría que imposible, que el primer ministro Netanyahu pueda enfrentarse a Donald Trump, por ejemplo, por este tema, la apertura del paso de Rafah, porque evidentemente necesitamos la coordinación, ayuda y apoyo de Estados Unidos frente a las amenazas de la República Islámica. Y a este tema me voy justamente en esta larga y tensa espera en la que estamos desde hace semanas. Y sobre esto habla hoy el diario Haaretz en su primera plana con un avance de un artículo del periodista Tzvi Varel que titula "El ataque a Irán no tiene un plan de salida ni un objetivo establecido y tampoco garantiza la caída del régimen. Nadie sabe qué busca Trump con el ataque a Irán, cuál será su envergadura y principalmente en qué punto o ante qué logro Trump planea dar por terminada la guerra si es que se produce. ¿Quiere derrocar al régimen o presionarlo para que negocie en las condiciones que impondría Estados Unidos? El periodista señala un hecho que también fue destacado por otros expertos en varios de los muchísimos debates sobre este tema que tuvieron lugar en este fin de semana en todos los canales de televisión y emisoras de radio. Es cierto que Trump ha establecido una amenaza militar significativa, creíble, más que creíble, frente a Irán, pero a diferencia de lo que sucedió en otras guerras como la de Irak o Afganistán, no está buscando formar una coalición internacional. Esta vez será una guerra estadounidense, dicho esto entre comillas, en la cual ni siquiera la participación israelí está asegurada. Y mientras todo esto sucede, se multiplican los informes sobre la cantidad de muertos
por la represión del régimen iraní. El sitio web de la oposición iraní, Iran International, informó que, según datos que ellos manejan, el número de muertos en la represión de las protestas superó los 36.000. La revista Time informó este fin de semana que 2 altos funcionarios del Ministerio de Salud de Irán le dijeron que hasta 30.000 personas resultaron muertas en las calles de Irán tan solo el 8 y 9 de enero, sobre todo en la noche entre el 8 y el 9 de enero. En las últimas horas se ve un gran esfuerzo de todos los factores de oposición para sacar a la luz no solo cifras, sino imágenes y testimonios de lo que sucedió en Irán en estas semanas, de lo que sigue pasando y que eso influya no solamente en la opinión pública internacional, sino principalmente en la decisión de Donald Trump. Parece difícil imaginar que Trump pueda seguir enarbolando su consigna de los 836 o 37 iraníes que salvó de la ejecución que iba a cometer el régimen, cuando hablamos de estas cifras y de testimonios de un nivel de crueldad y ensañamiento difíciles de procesar y mucho más de describir. El punto de inflexión, dicen los informes, se produjo, como decía, el 8 y el 9 de enero, y según estos reportes, millones de iraníes salieron a las calles, alrededor de 1,5 millones solo en Teherán, lo que llevó al líder supremo Ali Jamenei, desde el búnker donde se esconde, a ordenar al Consejo Supremo de Seguridad Nacional que reprimiera las protestas por todos los medios, dicen los reportes. Esa orden se tradujo en la práctica en una directiva de disparar a matar sin piedad. Muchos interpretaron que la publicación de este informe es una señal de que la eliminación de Ali Jamenei podría ser el objetivo o uno de los objetivos del ataque estadounidense contra Irán. Nadie sabe si Trump ya tomó la decisión y en ese caso cuál será, pero según informó Canal 12 de la televisión israelí, el ejército estadounidense le preparó una variedad de opciones de acción. Una de ellas es la eliminación de Jamenei y hay otras alternativas en escala descendente. En Canal 12 citaron fuentes israelíes que hablaron con sus pares estadounidenses en las últimas horas y dicen que en la administración Trump quieren que la operación militar contra Irán sea breve, que no conlleve riesgos innecesarios y no tenga un alto costo para Estados Unidos. Hay quienes dicen que si realmente respetan esos criterios, se basan en esos criterios, lo que puedan llegar a hacer contra el régimen de los ayatolás no será suficiente, será muy pobre. Pero otros aseguran que hay mucho que sí se puede hacer, incluso con esas limitaciones. De acuerdo con este informe, los estadounidenses establecieron 3 tipos de objetivos a los que apuntará el ataque, o sea, de lugares, ¿sí? Lo que sería en inglés target, si se realiza la operación. Primero, el liderazgo iraní, el ejército y la Guardia Revolucionaria, como así también todos los organismos encargados de reprimir las manifestaciones, y objetivos de la economía iraní que pueden terminar con la capacidad del gobierno para sobrevivir. ¿Y qué hará Israel? En principio esperar. Según la envergadura del ataque estadounidense y la reacción de Irán, Israel decidirá cómo actuar. Si se une al ataque, solo será con la venia de Estados Unidos y en plena coordinación con ellos. Y para eso estuvo este fin de semana el comandante del CENTCOM, del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, que se reunió con el comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, un encuentro que fue definido como una reunión de coordinación entre Israel y Estados Unidos, no solamente
pero sí principalmente respecto de Irán. A pesar de las tensiones, de esta espera y demás, no dejemos de tener presente, dije, que aquí en Israel estamos preparados. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a difundirlo, compartirlo, recomendarlo si quieren y a suscribirse y también a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.